Bien, amigos televidentes, regresamos con el debate Destino 2016. #Convénceme, que incluye, por supuesto, a la gigantesca comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos. Y nos movemos ahora a la Florida Central, que compone Tampa y Orlando, con la pregunta de Paul Gamache en torno al tema del estatus. Muy buenas noches, Paul. Buenas noches. Muchos expertos coinciden en que la crisis económica en la que está sumida Puerto Rico tiene sus orígenes en la condición política de la isla, la cual, aseguran, no tiene un modelo económico ni poderes soberanos para controlar cabalmente su economía. Por lo tanto, cambiar su relación con Estados Unidos parece ser inminente. La pregunta para los candidatos es si consideran que el Congreso está dispuesto a resolver el problema de estatus con la estadidad como opción. Manuel Sidre tiene el primer turno para contestar. Tiene un minuto. Yo creo que la ONU en la cuarta sección, Estados Unidos pidió un voto de aclaración y está mencionando la integración, que es como le llaman en Estados Unidos a la estadidad. La integración como una opción que se puede mirar, inclusive hace más. Inclusive menciona también que no puede ser la única opción de salida del territorio ser independiente. Así que me parece que hoy o ayer, creo que fue la noticia. ¿Usted es estadista? Yo soy defensor. Yo puedo ser más estadista que Ricky y más independiente que María. ¿Pero usted qué es realmente? Yo soy defensor del estatus que finalmente elija el país, porque lo voy a hacer como gobierno y no lo voy a hacer como partido político. Y eso lo defiendo aquí y en la luna. Contesta Alexandra Lugaro. Nos ha llegado el momento de enfrentar que para los Estados Unidos en estos momentos no es costo eficiente ni prioritario convertirnos en un Estado. Y ciertamente, como indica la propia pregunta, el estatus político de Puerto Rico nos restringe en términos de desarrollo económico y es una de las razones por las que estamos en la crisis en la que nos encontramos. Sin embargo, lo que nos ha enseñado, que es el mecanismo para cambiar ese estatus, no es lo correcto. Mover a Puerto Rico una alternativa descolonizadora va a requerir, primero, que busquemos un frente común, hagamos un frente común para ir frente al Congreso, a pedir un aval del Congreso para una consulta de las distintas alternativas descolonizadoras reconocidas por las Naciones Unidas. Pero por otro lado va a requerir que desarrollemos la economía para que podamos negociar y tener una ficha de negociación desde el poder. ¿Cómo usted votó en el plebiscito? Independencia. ¿En serio? Sí. Pero estoy dispuesta a fortalecer y a defender la alternativa de estatus que escojan los puertorriqueños. Como abogada de defensa, yo he aprendido a desvincularme de mis intereses personales para proteger a unos ciudadanos. Yo aquí asumo postura, yo sé que Manolo no contestó y David probablemente tampoco le va a contestar, pero ese no va a ser mi caso. Yo espero que todos me contesten. Vamos. Digo, el que no me conteste no queda retratado ante mí. En esta campaña me han dicho que soy estadista, me han dicho que soy independentista. Vamos a poner las cosas claras. Yo soy puertorriqueño, popular y estadolibrista. Y aspiro a la mejor relación posible con los Estados Unidos que nos permita superar esta crisis colonial. Sin embargo, en los próximos 4 años, que a nadie le quepa duda que ni Ricky va a traer la estadidad, ni María de Lourdes le va a traer la independencia. Por lo tanto, nos toca enfocarnos en darle estabilidad económica a Puerto Rico, echar hacia adelante el país, porque lo que sí puede ocurrir... O sea, que usted está resignado a que el status quo, si usted sale gobernador, prevalezca. En los próximos 4 años... ¿Está resignado a eso? En los próximos 4 años, a menos que alguien me diga o piense que Ricky va a traer la estadidad o María Lourdes la independencia, eso no va a ocurrir, pero hay que comenzar a trabajar el proceso para atender el problema del estatus de manera seria y de manera responsable. Ricardo Rosselló. Yo te contesto, David. Sí, junto a nuestro equipo de trabajo vamos a hacer la transición hacia la estadidad. Estamos convencidos de que los ingredientes están ahí. Ahora hoy David por fin nos dice que favorece la colonia. Antes nos decía que estaba en búsqueda de una solución no territorial y no colonial. Claro que sí que lo podemos resolver, claro que sí que van a tener que contestar en el afirmativo. Esto no es una cuestión de procesal, es una cuestión de que ya esto se ha hecho 37 veces y las 37 veces se ha aceptado. Es una cuestión de nuestros derechos como un pueblo democrático, que ya hemos pedido la estadidad y rechazamos la colonia que favorece David. Es una cuestión de que desde el primer día, en 12 días, comenzamos esa transición.
Vamos a establecer lo que va a ser un acta de admisión de manera rápida y contundente. Vamos a establecer un plan Tennessee para llevar 2 senadores y 5 representantes a Washington. Vamos a tener el voto presidencial aquí, que también David en un momento dijo que sí, pero después dijo que no, para tenerlo aquí a nivel local. Y vamos a reservarnos el derecho para luchar por eso. Es la decisión del pueblo y voy a luchar María de por Lourdes Santiago está loca por responder. Aquí Planeta Tierra llamando al doctor Rosselló y al doctor Bernier. Si los Estados Unidos quisieran que Puerto Rico fuera el Estado 51, hace rato que habrían creado las condiciones para que eso pasara. Se hacen lo que le da la gana en todo el planeta. No quieren que Puerto Rico sea Estado, que en todo caso, la anexión no es otra cosa que la etapa última de la colonia, la receta a la crisis que ha creado la dependencia. El doctor Rosselló dice que más dependencia es completamente insensato. Y en cuanto al ELA, doctor Bernier, los Estados Unidos ya prendieron el horno para cremar el cadáver insepulto del Estado Libre Asociado. La única posibilidad para que Puerto Rico prospere materialmente, yo soy independentista porque es un imperativo moral, pero hoy más que nunca, la única forma de que material y económicamente progrese Puerto Rico es teniendo las herramientas que tienen todos los otros países libres. Hoy en este país es ilegal defender lo nuestro, es ilegal controlar nuestra frontera. Esa no es forma de Responde el progreso material. profesor Rafael Bernabe. Yo oigo varias posiciones aquí. Una dice que el problema del estatus ya se resolvió en Puerto Rico, ganó la estadidad y no hay que hacer más ninguna consulta al respecto. Es la posición del candidato Rosselló. Otros plantean que el problema del estatus tenemos que solucionarlo, pero lo posponemos hasta que resolvamos el problema económico. La posición de Muñoz Marín en 1940 y cuántos años han pasado y seguimos sin resolver el problema. Tenemos un arma que si tenemos la voluntad la podemos usar. Convocamos una asamblea constitucional de estatus, elegimos los delegados que nos representan a todo el pueblo, que diseñan opciones no coloniales, que negocian con el Congreso las opciones que lo requieran y sometemos al país las opciones no coloniales y resolvemos este problema. Ya lo diseñó el Colegio de Abogados. Es cuestión que adoptemos el modelo y lo pongamos en práctica. Si el Congreso no quiere escuchar la voz del pueblo, lo obligamos a través de una asamblea que nos representa a todos. Lo que hace falta es la voluntad para hacerlo. El PPT tiene la voluntad, porque el PPT no manipula el tema del estatus, lo quiere resolver. Vamos al turno de refutación sobre el tema de estatus. Comenzamos con Manuel Sidre. Si yo les digo a ustedes que soy estadista o que soy independentista, me descalifico como la mejor opción para resolver el problema del estatus. Yo le pregunto a los que promueven la estadidad, la independencia o lo que finalmente salga del Estado Libre Asociado. Si ganase la estadidad y el gobernador pertenece al ala soberanista, si va a defender la estadidad. La respuesta es que no, y lo sabemos todos. Por eso es que el día 2 de enero los convoco a Fortaleza. Tráiganme la fórmula de estatus, tráiganme el plan de desarrollo económico. Vamos juntos, ellos como partidos y idealistas y yo como gobernador del país, a defender que la situación colonial de Puerto Rico es una situación de derechos humanos y que merecemos un plan de descolonizador, sea cual que finalmente Alexandra Lugaro. Yo no me descalifico por decir que voté por la independencia. Por el contrario, este país necesita una persona que asuma postura. Una persona que les hable de frente y con la verdad. En estos momentos las personas saben que su fórmula más cercana para la estadidad o para la independencia es colocar una candidata independiente con las competencias para liderar este país. Yo no me descalifico por hablar a las personas con la verdad. Y les digo algo, no van a encontrar una persona que defienda mejor una alternativa descolonizadora. El problema de Puerto Rico no es el estatus. Son los políticos que les han vendido que hasta que no cambiemos de estatus no nos vamos a levantar. Y mientras tanto han desfalcado al país, le han robado al país. Y le seguimos creyendo porque simplemente votamos a ciegas bajo la insignia que representa el estatus que queremos para Puerto Rico. Hasta que no pongamos al país primero, antes que las insignias de los partidos, esto no se va a David acabar. Bernier. Manolo, yo en eso coincido contigo. El proceso que determinemos, la voluntad del pueblo, el gobernador de turno la tiene que respetar. Y de esa manera resolvemos el problema del estatus en un proceso continuo que no se interrumpa, pero cuidado. Yo escucho a Ricardo, a María de Lourdes, cuidado con estos planteamientos polares. Luego viene el planteamiento de tú proponlo, que yo me opongo, y un país en crisis que se tiene que levantar. El estatus no puede ser una excusa para no tomar las decisiones correctas, para no ayudarte a ti, empresario, a ti, joven profesional, a ti, servidor público, oye, que estás luchando y quieres echar hacia adelante. Ten cuidado a quién le das el poder, porque nada más peligroso que un fanático, que alguien obsesionado, porque se naturaliza el pensamiento,
y puede ser muy peligroso. Ricardo Rosselló le acaban de decir fanático. Sí, a mí y a la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico que es estadista. Y también se lo dijo a los independentistas. Mira, sabemos que hay un problema de raíz que es la colonia. Antes lo aceptabas, ahora no lo aceptas, David. Y nosotros queremos atenderlo. Las condiciones están. Ya el pueblo rechazó la colonia. Estados Unidos es la tercera nación parhispana más grande en el mundo. Ya se está hablando de una ciudadanía en segunda clase en los Estados Unidos. Puerto Rico sería el primer estado de la nación americana. El mundo entero ha rechazado las colonias y Puerto Rico sigue siendo la más poblada y la más antigua. Y es por tanto que con convicción y sin alejarme de ello, les digo que un voto por mí va a ser un voto por la estadidad para Puerto Rico. Un voto por mí y por mi equipo de trabajo. Vamos a luchar para que esos derechos civiles, esos recursos lleguen Refutación para María de Lourdes Santiago. Doctor Bernier, fanatismo es la obsesión con una idea irracional. Y eso es la gente que sigue defendiendo el Estado Libre Asociado cuando lo que más sobra en este país es la evidencia de que esto no funciona. Eso es lo que está racionalmente equivocado, para que no digan luego que le ofendo. Desde el año pasado, hace 2 años, yo radiqué el proyecto de Asamblea de Estatus y la mayoría del Partido Popular no ha hecho absolutamente nada. Llegaron a la gobernación con esa promesa después del plebiscito del 2012 y no han hecho absolutamente nada porque viven anclados en el pasado. El lema del estatus no está en issue. Eso es seguir repitiendo las políticas retrógradas de Muñoz Marín de los años 40. Es el momento de la modernidad, de la independencia. Profesor Rafael Bernabe. Yo creo que hablar claramente no descualifica a nadie, a diferencia de lo que plantea el candidato Sidre. Si a un candidato que pretende ser gobernador de Puerto Rico se le presenta su posición ante algo, tiene que decir lo que piensa. Yo creo que no puede evadir esa pregunta. Todo el mundo sabe que yo soy independentista, pero el Partido del Pueblo Trabajador no es independentista. En el Partido del Pueblo Trabajador hay estadistas, hay autonomistas, hay independentistas, hay estadistas. Tenemos una cosa en común, que pensamos todos que Puerto Rico está en una situación colonial y que tenemos que superar esa situación colonial. Y tenemos un mecanismo que nos permite hacer lo que es la Asamblea Constitucional de Estatus. Si queremos resolver ese problema, lo podemos resolver. Bien, amigos, ahora pasamos al tema libre. Quiero preguntar a David Bernier. David Bernier, ¿no le parece a usted que se ve feo y muy oportuno estar negando por ahí que usted ha sido un colaborador activo del desastre de esta administración y además vicegobernador de este gobierno? Yo creo que hay que decir la verdad. Yo tengo una trayectoria de la que me siento orgulloso, con mis cicatrices, con un proceso de fortalecimiento y aprendizaje. Lo que no es correcto es adjudicarme la responsabilidad total de lo que no me tocaba. El Departamento de Estado está ahí para evaluación de todos ustedes. Las leyes que firmé, que no son todas las que dice la oposición de manera demagógica, sino son cerca de 51 leyes, están ahí, me responsabilizo por ellas. ¿Usted es coautor o partícipe de lo que luce bueno en este gobierno o rosa? De lo que es la madeja de problemas que nos ha dejado, usted no tiene nada que ver. Eso es allá, Alejandro. No, los problemas que nazcan de mi gestión como secretario de Estado, me responsabilizo por ellos. Ahí están, transformamos el Departamento de Estado y esa es la realidad y es lo que ha ocurrido donde quiera que tenga la oportunidad de ir. Bueno, se acabó el tiempo, ahora vamos con Gisette Cifredo. Bueno, al regreso es momento de hablar de salud. Abordaremos un tema que ha girado el mundo entero, que muchos están a favor, otros no, pero es importante y es necesario que usted conozca la postura de los candidatos. Ya regresamos. Bien, muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí hay 6 personas que quieren gobernar a Puerto Rico bajo el mandato de una Junta de Control Fiscal. Buenas noches a todos los candidatos. Vamos a lo que vinimos. David Bernier, llevamos 2 años hablando de corrupción por el escándalo de corrupción sin precedentes del gobierno de que usted fue parte. Ricardo Rosselló, todavía Puerto Rico vive el recuerdo de la cantidad de pillos que engendró la administración que presidió y dirigió y gobernó su padre. Alexandra Lúgaro, actualmente su compañía, la que usted dirige, es parte de una investigación de corrupción. Vamos a hablar de gobierno y de corrupción. ¿Cuál es la herramienta más radical que ustedes 6 proponen aquí esta noche para que no volvamos a hablar de esto
y esto no vuelva a repetirse. Doctor Ricardo Rosselló. Muy buenas noches a todo Puerto Rico. Advertí hace unos debates que ante la falta de ideas y falta de propuestas me iban a atacar. Jamás imaginé que iban a atacar a mi familia. Jamás atacaría yo a las familias de algunos de estos compañeros que están aquí. Es un acto de cobardía y patético. Pero usted habla por David, lo que yo acabo de decir. Cruzaste la línea cuando atacaste a mi familia. No te lo voy a permitir. Y el pueblo te está rechazando. Por eso es que queremos trabajar en una nueva dirección. Rubén, vamos a establecer un mecanismo donde desde nuestra transición todos los nombramientos van a ser transparentes ante el pueblo de Puerto Rico. Voy a establecer un nuevo código de comportamiento para el servidor público. Vamos a reglamentar y hacer una regulación para lo que son los propuestos de subastas en Puerto Rico. Vamos a establecer los procesos de prevención que sean necesarios para poder evitar la corrupción. Tengo un compromiso de cero tolerancia ante la corrupción. María de Lourdes Santiago. Muy buenas noches a todos y a todas. La corrupción es el producto directo del inversionismo político que han alimentado populares y PNP cuatrenio tras cuatrenio. Cada dólar que se aporta de manera sospechosa tiene la posibilidad de convertirse en miles, en millones de dólares en contratos. Todos dicen que están en contra y no han hecho absolutamente nada, cuatrenio tras cuatrenio. Hoy nos escandalizamos con el caso de Anaudi, como nos escandalizamos en el pasado con los casos que ocurrieron bajo la administración del Partido Nuevo Progresista. La respuesta es erradicar el financiamiento privado. El Partido Independentista ha demostrado, cumplimos 70 años la semana pasada, dos cosas. Primero, que se puede hacer política limpia y decente, y segundo, que se puede realizar una campaña adecuada con recursos moderados provistos a través del financiamiento público. Profesor Bernabe. En el 2014 se hizo en Puerto Rico una reforma electoral. Yo fui a las vistas públicas y le dije a Jaime Perelló, de frente en esas vistas públicas, le dije a Eduardo Batia, de frente en esas vistas públicas, que esa reforma que estaban haciendo aumentaba la participación de los fondos privados en el proceso electoral y que eso iba a aumentar las posibilidades de corrupción en nuestro sistema político. Y eso se ha comprobado con el caso de Anaudi. Hemos planteado desde que nació este partido, vamos a sacar los fondos privados del proceso electoral, que los Anaudi Hernández no sean posibles. Y los dos candidatos de los dos partidos que han gobernado en Puerto Rico durante las últimas décadas le dan la vuelta a ese tema. Unos dicen que no van a aceptar fondos privados, pero que los van a permitir. Otros no toman posición con respecto a eso. Así que hablan de luchar contra la corrupción, hablan de luchar contra el inversionismo político, pero en la práctica no están dispuestos a desprenderse de esos fondos que utilizan para esa dirección. ¿Dónde comienza la corrupción? La corrupción comienza en la falta de administración. La corrupción comienza en la falta de supervisión. Así que el primer punto que vamos a atacar la corrupción de lleno es fortaleciendo la supervisión y la administración en el gobierno. Lo segundo, yo creo que es importante que los fiscales y los jueces de este país se inserten en una carrera judicial que los cualifique para las posiciones y que no sean nombrados de dedo por el gobernador de turno. Las penas no pueden ser penas que puedan ser eliminadas en un corto tiempo. La pena máxima y sin derecho ninguno a ningún tipo de revocatoria. Lo cuarto, vamos a hacerlos responder no solamente con lo que tienen, con lo que van a tener. Y vamos a eliminarles todo derecho gubernamental si son hallados culpables. Precisamente, la corrupción se ataca con firmeza, con voluntad y con ley. Alexandra Lugaro. Buenas noches. Desde el año 2008 denunció una serie de irregularidades e incumplimientos de ley cometidos por múltiples proveedores y por el propio Departamento de Educación ante la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación, la Oficina del Inspector General e incluso ante la misma fuente de fondos del Departamento de Educación Federal en Washington. No es hasta el año 2015 que se lleva a cabo una investigación de todos los proveedores que rindieron servicios en el año 2010 al Departamento de Educación. Mi compañía fue uno de esos proveedores. Y doy la bienvenida a esta investigación a cualquier otra que pueda venir.
Siempre he actuado dentro del margen de la ley y he provisto servicios de calidad y eficientes probados mediante informes de logro. En cuanto a cómo trabajaré con la corrupción, Rubén, implementación de un sistema de méritos para que las personas no estén por la pala política y estén por sus capacidades en el gobierno. Implementación de la tecnología para saber cuánto entra, cuánto sale, a dónde va cada dólar de nuestro gobierno. Y más aún, un sistema de rendición de cuentas, un sistema de consecuencias y un sistema en el que el inversionismo político no sea el que determine en favores, en contratos y en plazas a dónde va el dinero de nuestro pueblo. Yo creo que es importante. David Bernier. Muy buenas noches, gracias por recibirme en su hogar. Ricardo, yo sería incapaz de hacerte daño en lo personal a ti y a tu familia. Y rechacé enérgicamente cualquier ataque a tu parte, pero fui más allá. También hoy di instrucciones a mi jefe de campaña que no haya ni un solo anuncio negativo de ningún tipo, ni de crítica, para que la campaña que ocurre en los próximos días sea una de altura, sea una honesta y sea una respetuosa. Pero incluso en el escenario que haya ocurrido, mis disculpas a ti y a su señora, si por algo, porque no tuve que ver y lo repudié, se ofendiste. Ahora, pon la acción donde pones la palabra. Tienes el debate de hoy para que mandes a parar las campañas negativas de tu campaña como lo hice yo. La corrupción hay que enfrentarla duro y firme. No puede haber contemplaciones. Yo respaldo, y durante el próximo cuatrenio voy a impulsar una reforma política, particularmente lo electoral, para que el financiamiento privado se erradique y tengamos un financiamiento público que cumpla con el marco constitucional. Ahorita abundaré sobre eso. Bueno, vamos a un turno de refutación, pero yo creo que ustedes dos han puesto en contexto algo que es parte de la corrupción, y es la corrupción moral. Y yo creo que aquí cualquiera de ustedes 6 está de acuerdo con que lo que estos dos caballeros han puesto sobre la mesa. Se trata de eso. Así que vamos a que cada uno me diga, porque realmente el país está anonadado ante estas acusaciones de David Bernier y Ricky Rosselló. Bueno, ustedes quieren ser gobernadores de este país con esa nota, empezando así un debate. Ricky Rosselló. Rubén, a mí me atacaron mi familia. Yo llevo ya 9 debates en Puerto Rico y ustedes conocen cómo yo opero, con propuestas, con estrategias. Por supuesto que voy a hacer contrastes con tu récord, David, porque es tu récord. No tengo problema. Si entiendes que es negativo y que es campaña negativa, pues esos son los resultados que tienen. Pero siempre he tenido una campaña positiva sobre las propuestas que vamos a hacer para Puerto Rico. He establecido lo que queremos hacer en la transición para que tú puedas ver lo que está ocurriendo, no como lo que ocurrió con Anaudi, que nadie veía cómo esos nombramientos ocurrían. Desde la transición, Rubén, lo voy a establecer, y es por eso que tengo un compromiso contigo para tener cero tolerancia ante la corrupción en Puerto Rico. Vamos a usar la tecnología para que el gobierno no tan solo pueda ver lo que está pasando, sino que el pueblo de Puerto Rico entero. María de Lourdes Santiago. Sobre lo que representan el candidato rojo y el azul, yo no voy a añadir porque con ellos basta. Pero tú tienes razón, Rubén, la corrupción se da en muchas formas. Por ejemplo, cuando el Departamento de Educación falsifica información en los programas educativos individualizados de los niños de educación especial para negar servicios. Y eso está ocurriendo literalmente hoy. Hoy yo recibí la llamada de una madre desesperada por esa actitud ilegal, inmoral del Departamento de Educación, sobre la cual nadie tiene que pagar consecuencias. La corrupción está en todos los niveles, pero yo no creo que haya una peor que la que se busca lucrándose a costa del sufrimiento de la infancia con diversidad funcional. Bueno, vamos ahora con Bernabe, profesor Bernabe. Yo creo que entre el partido de Víctor Fajardo y el partido de Anaudi Hernández no hay mucho que escoger. Tenemos que buscar nuevas alternativas. Este escándalo reciente que surgió con el proyecto Crece en educación y en la Universidad de Puerto Rico, que es verdaderamente vergonzoso, tiene un elemento interesante. Maestros que estaban en ese proceso habían denunciado las irregularidades. Profesores que estaban dando cursos habían denunciado las irregularidades. Se habían señalado los problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Que en nuestro gobierno no se escucha a los trabajadores, no se escucha a los que están involucrados en los procesos y que detectan la corrupción que se está dando. Por eso nosotros decimos, en todas las agencias de gobierno tiene que haber comités de usuarios y de trabajadores con poder de indagación para señalar y ubicar dónde hay un acto de corrupción y pueda tomarse acción inmediata. Lugaro. Aquí todo va a quedar en palabras huecas, como ha quedado por décadas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a líderes de ambos partidos, muchos de los cuales están aquí sentados en los asientos en el día de hoy, promover que van a acabar con la corrupción? Sin embargo, vivimos en el país en que Víctor Fajardo, acusado y convicto de desviar 4.2 millones de dólares a un partido, aún recibe una pensión de por vida en fondos públicos. Aquí vemos ahora a los candidatos con la piel finita, ahora que los atacan,
Ahora quieren parar con esto. Esta fue la política que ellos crearon durante años. Y aquí no se va a acabar la corrupción. ¿Ustedes saben hasta cuándo? Hasta que no paremos con el financiamiento de las campañas políticas por entes privados. ¿O ustedes realmente creen que todos esos millones que ellos han recaudado no los deben ya en favores, en permisos, en contratos? Aquí la raíz de la corrupción se llama inversionismo político. Y como gobernador acabaré con el mismo. Manolo Sidre. Cuando la gobernadora Calderón terminó su cuatrienio, tenía entre 280.000 y 320.000 empleados públicos. Y el presupuesto era muchísimo menor que el de hoy día. Hoy, el presupuesto es casi 9.000 millones y hay de 180 a 194.000 empleados. Eso es un delito grave que hay que atender. La subestimación de los ingresos, de manera que los gobernadores toman decisiones sin realizar que ese ingreso es imposible. ¿Quién controla esos ingresos? Esos ingresos los controlan los partidos políticos para justificar precisamente el andamiaje político y perpetuar el poder. Así que la corrupción se combate por encima de todo con una sana administración limpia, adecuada y transparente. David Bernier. La reforma política es fundamental, ese paso inicial en que nosotros permitamos un proceso de financiamiento público con una alternativa privada que sea voluntaria, pero con estrictas medidas, particularmente los anónimos, las aportaciones anónimas es fundamental para poder comenzar. Pero al final, nada va a sustituir los valores, la ética del liderato que se haga cargo del gobierno. Por eso es fundamental que de cara al futuro, para acabar con los Anaudi, con los Víctor Fajardo y con los otros que siguen saliendo, el país se certifique que quien dirija a Puerto Rico practica lo que predica y que tiene los valores que son necesarios para erradicar la corrupción de raíz. Es momento de hacer un comentario final sobre este tema. Cada uno tendrá 30 segundos. El turno le corresponde a Ricardo Rosselló. La corrupción es indignante. Los ataques a la familia y la corrupción moral también lo son. Me recuerdan a las palabras de Michelle Obama. Lo que quiero hacer aquí hoy. When they go low, we go high. Cuando ellos van bajuno, nosotros vamos de altura. Hoy te voy a seguir presentando las propuestas que voy a establecer para cambiar a Puerto Rico. Vamos a dejar atrás esas malas prácticas del pasado, del ataque, del lodo, y vamos a construir un nuevo Puerto Rico. María Lourdes Santiago. Qué melodrama tan penoso, qué mal libreto y qué malos actores. La política funciona en dos vías. Por un lado estamos los candidatos, pero por el otro están las personas que deciden quién va a gobernar, y esos son todos los hombres y mujeres que hoy nos están escuchando y que el 8 de noviembre van a ejercer el derecho al voto. La pregunta es, ¿van a continuar con el mal melodrama, con los malos actores, con el malísimo libreto, o van realmente a votar por el cambio de verdad que representa mi Profesor candidatura? Bernabe. A veces se dice que el problema son los partidos políticos, pero no todos los partidos son iguales. Yo puedo decir con orgullo que yo participo en un partido político que está compuesto por personas que han dedicado su vida a defender los derechos de los trabajadores, de las mujeres, del ambiente, de los estudiantes. Y muchas veces, o casi siempre, lo han hecho a sacrificio económico suyo. Lo menos que han hecho es tratar de lucrarse de las posiciones que ocupan. Y esa es la alternativa real a la corrupción. Manolo Sidre. Un gobierno responsable es el gobierno que sin duda alguna perpetúa su función más allá de los eventos electorales. El primer círculo de corrupción es cuando usted le tiene que dar un trabajo al amigo, o al abuelo, o al sobrino, porque le guió una tumbacoco o le pegó un pasquín. Si nosotros convertimos al puertorriqueño, a ese servidor público, en ese empleado de carrera, que pueda perpetuarse más allá de un evento electoral, la corrupción se limitará a supervisar sus funciones y no simplemente a cada 4 años. Alexandra Lugaro. Hacer los cambios que Puerto Rico requiere en un momento como este requiere transformar por completo nuestro sistema de gobernanza. Esa transformación tiene que venir con una dirección estratégica de personas capacitadas en el manejo de proyectos y con conocimiento técnico de cada una de las agencias, con la implementación de un sistema de méritos donde predominen las capacidades del individuo sobre la pala política, con la implementación de la tecnología para saber cuánto entra, cuánto sale, a dónde va cada dólar del gobierno, con la estructura y la enmienda de financiamiento de campañas políticas y más que nada con la voluntad política para cambiar David todo Bernier. esto. La corrupción ha llevado al pueblo de Puerto Rico a perder la fe en el gobierno, para recuperar, para renovar los votos, el gobierno con el pueblo. Los cambios tienen que ser radicales y tienen que comenzar ya. A partir del 2017 comenzará la reforma política más abarcadora en la historia de Puerto Rico. El paso inicial
transformar la manera en que se llevan los procesos electorales, una alternativa pública y una alternativa privada. Termino diciendo, Ricardo, pon la acción donde pone la palabra. Ordena que cesen los ataques negativos en mi contra, como ya yo lo hice a mi director. Amigos, en todas las rondas vamos a tener un tema libre. ¿Cómo funciona esto? Yo hago la pregunta que quiera y escojo a quien quiera para contestarla. Esta va dirigida a Ricardo Rosselló. Doctor Rosselló, ¿qué debilidades o errores encontró usted en el gobierno de 8 años que dirigió su padre y en el que hasta el secretario de Educación se fue robando? Bueno, yo creo que queda de manera clara que personas fallaron en esa administración. Mi padre también así lo ha demostrado y lo ha dicho. Y eso no puede ocurrir. Aprendamos del pasado. Vamos a tener sistemas... Pero ¿cómo evitarlo? Bueno, déjame presentarle lo que son nuestras propuestas. Vamos a utilizar lo que son sistemas de accountability para que el pueblo de Puerto Rico pueda ver lo que está ocurriendo. Nadie en el pueblo de Puerto Rico podía ver lo que eran los 10.000 nombramientos de confianza que se estaban estableciendo. Vamos a tener lo que es el inspector general para poder atender la corrupción en tiempo real y vamos a trabajar con lo que es la prevención desde la escuela. Miren, el factor número 1 en evitar la corrupción es la prevención y tengo un compromiso genuino de trabajarlo y cero tolerancia. Voy a tener cero tolerancia ante la corrupción. Se le acabó el tiempo. Les recordamos que estamos en vivo por WCACU 580 y a través de todas las plataformas digitales de Univisión Puerto Rico. Vamos ahora con Gisette Cifredo. Muchas gracias, Rubén. Este debate apenas comienza. Al regreso de la pausa se une la comunidad boricua de los Estados Unidos. Desde Nueva York contamos con Katiria Soto. Desde nuestra afiliada en Filadelfia contamos con Ilia García y desde la Florida Central, que sabemos que hay un gran número de boricuas viviendo allá, contamos con Paul Gamache. Cada uno de ellos va a estar haciendo preguntas de los mismos temas que estamos abordando en este debate. Muchas gracias a todos por acompañarnos y recuerde que usted también puede opinar. Déjenos saber qué le ha parecido el inicio de este debate, quién lo está convenciendo con sus respuestas. Es bien fácil, lo único que tiene que hacer es entrar a univisionpr.com y votar. En una edición especial de La Noche Encima, a la que hemos llamado El Debate Encima, le tendremos los resultados. Ya regresamos. Bien, amigos, regresamos al debate Destino 2016. Hashtag Convénceme. Esta vez abordamos el tema de la crisis fiscal, importantísimo. De inmediato vamos a pasar con Katiria Soto de Univisión 41 en la ciudad de Nueva York con su pregunta. Es costumbre de los gobernantes echarle la culpa al anterior de los problemas de su administración. ¿Cómo van a lograr que la Junta de Control Fiscal no sea la excusa del próximo cuatrenio? De inmediato vamos con María de Lourdes Santiago. Se echan la culpa porque es que en efecto la han tenido, se trata de una culpa compartida, así que esa recriminación es completamente justificada. Y probablemente sí, también le van a echar la culpa a la Junta, pero de momento hay que verlos como andan agarrados de mano con la Junta, lo que a mí me parece uno de los episodios más patéticos de la política puertorriqueña. Todos estos candidatos que dicen que van a colaborar con la Junta, ¿en qué mundo viven? O sea, ¿realmente se creen que el problema de la Junta es que le falta información y que cuando ellos le den estadísticas sobre los niños pobres y el problema de educación especial o de salud, la Junta por la bondad de su corazón se va a conmover y va a actuar en beneficio de los puertorriqueños? El que tenga esa mentalidad no tiene nada que hacer aquí. Lo que tiene que hacer es buscarse un puestecito administrativo en la Junta, porque creo que ya abrieron las convocatorias, porque para secretario o secretaria de la dictadura no se necesitan los votos de los puertorriqueños. Para lo que se deben usar los votos de los puertorriqueños es para confrontar a la dictadura con dignidad. Profesor Bernabe. El PPD le echa la culpa al PNP de los problemas y el PNP le echa la culpa al PPD. Los dos tienen razón, porque los dos son culpables de la situación en que estamos. Puerto Rico tiene que renegociar su deuda. Lo planteamos desde hace 2 años y se nos dijo irresponsable, ahora todo el mundo lo reconoce. Tiene que auditarla, tiene que anular la parte ilegítima y tiene que renegociar el resto para que podamos recuperar nuestro desarrollo económico. Tiene que revisar su política económica. Tenemos una economía que no crece y sin embargo genera una gran cantidad de ganancia que se va fuera del país. Sin abandonar la producción para la exportación, tenemos que producir para el mercado interno. Sin abandonar la atracción de capital interno, tenemos
tenemos que fomentar la iniciativa interna para reinvertir en Puerto Rico las ganancias que se generan en Puerto Rico y que generen crecimiento económico. Esos programas los tenemos que adoptar nosotros, esas iniciativas. Si la Junta de Control es un obstáculo para eso, tenemos que estar dispuestos a desafiarla y a desobedecerla. Porque ese es el mandato democrático. Yo a veces pienso que la gente como que no sabe lo que son 68.000 millones de pesos. A mí me parece como que ese número como que no lo entienden bien. Y sin duda alguna, la Junta de Control Fiscal tiene algo que si nosotros no actuamos, lo más cercano a la Biblia es promesa. Tiene toda la autoridad del mundo para que ellos tomen decisiones, todas. Así que con transparencia, con administración, con voluntad, con cortar por donde menos duela, con sensibilidad, es que la Junta verdaderamente se puede convertir en un aliado, porque de lo contrario van a tomar las decisiones en una hoja Excel, le van a decir al gobernador de turno, y si no tiene carácter va a ser peor, corta 20.000 empleados, elimina 40 municipios y quita 40 agencias. Si hay un gobernador que se anticipa, no tiene que echarle la culpa al gobierno anterior, lo que tiene que trabajar con la Junta, que aunque no nos guste, está impuesta precisamente por lo que dice mucha María de Lourdes, por los que verdaderamente mandan aquí. Contesta Alexandra Lugaro. Aquí la culpa es compartida. Restricciones federales sobre nuestro desarrollo económico, incompetencia en el liderato político y la complicidad de todos nosotros los puertorriqueños, que con nuestro voto hemos seguido avalando y perpetuando a todos estos incompetentes, tomando decisiones por nosotros. Bajo mi gobierno no habrá excusas, las excusas solo satisfacen al que las da. La Junta no será una excusa. Yo he hablado claramente de que se tomarán decisiones difíciles, se asumirán posturas difíciles. Tenemos 68.000 millones en deuda, tenemos un sistema de retiro a punto de colapsar, un sistema de salud a punto de colapsar, un sistema de educación fracasado. Aquí ciertamente hay que tomar decisiones difíciles, pero las tomaré con transparencia, las tomaré con datos, las tomaré con una política pública científica y económica, las tomaré pensando en el pueblo, negociaré, traeré fichas de negociación a la mesa de trabajo, trabajaré con mi capacidad, con mi experiencia. Aquí no habrán excusas, pero el pueblo sabrá de frente desde un principio en qué situación nos encontramos y qué es lo que pretendemos hacer para salvarla. Responde David Bernier. Esta es una pregunta bien importante y yo desde el día 1 he estado diciéndole, sobre todo a los pensionados, a los servidores públicos, al pequeño y mediano comerciante, al suplidor del gobierno, mucho ojo con las propuestas de los candidatos a la gobernación, porque la Junta de Control Fiscal puede ser el paredón a donde lleven a nuestros sectores más vulnerables, pero puede ser una plataforma sobre la cual nosotros podamos trabajar y echar para adelante al país. Hace falta una propuesta clara y específica. Yo he sido claro contigo. 2.2 billones de recortes desde el 2006 hasta ahora es demasiado. Más recortes al gobierno, lejos de ayudarnos a echar hacia adelante, nos va a sumir en un agujero más profundo. La ruta de la recuperación tiene que ser la reestructuración de la deuda, la inversión de capital y el buscar desarrollo económico que nos permita aumentar el sector privado, aumenta la base contributiva y aumentan los ingresos. Mucho cuidado con aquellos que están planteando de forma escondida medidas de austeridad, porque luego le van a echar la culpa a la Junta de tu despido. Ricardo Rosselló. La contestación a la pregunta es no. No le voy a echar la culpa, pero tenemos que recordar por qué es que tenemos la Junta en el primer lugar. 2 razones. 1, porque somos un sistema colonial. Y 2, porque precisamente hemos pasado el peor gobierno bajo la administración de García Padilla y Bernier. Sí, ese gobierno que atentó contra tu sistema de retiro. Ese gobierno que no hizo los cambios que tenía que hacer en el gobierno, aunque tenían el poder para así hacerlo. Y es por tanto que desde el primer día voy a estar trabajando con la Junta. Ya me he comunicado con ellos. Tengo un plan fiscal para Puerto Rico que se puede ejecutar, que es viable y que permite el desarrollo económico, que va a permitir la creación de empleo en Puerto Rico y que nos permitirá renegociar los términos de la deuda en esos primeros meses de nuestra administración. ¿Para qué? Para restablecer la credibilidad. Yo me comprometo contigo y con tu familia y con todo Puerto Rico de que vamos a tener un gobierno que va a restaurar esa credibilidad, que vamos a trabajar desde el primer día y que no se le va a echar la culpa a nadie porque vamos a tener resultados positivos. Pasamos ahora a la pregunta de refutación. Y a mí me gustaría que los televidentes le suban un poco el volumen a su aparato de televisión, porque esto es importante, lo que ustedes lean de lo que van a contestar las personas que se les proponen a ustedes para gobernar al país. Si la Junta de la que estamos hablando ordena despidos, sacrificios adicionales, impuestos con los que ustedes no estén de acuerdo, ¿cómo ustedes los combatirían y qué posibilidades tienen de prevalecer? Vamos con María de Lourdes Santiago. Primero, es que la Junta, en efecto, eso es lo que va a hacer.
y la única posición aceptable es la negativa absoluta y la confrontación al precio que sea. ¿Cómo? ¿Cuál? Si ello impide... A la ¿Hacer Junta qué? ni un centavo, ya se le han entregado 10 millones de dólares, nos va a costar 2 millones de dólares mensuales. A la Junta ni un papel, a la Junta no se le da nada. ¿Qué van a hacer si gana la candidata a la gobernación que ha dicho que esa va a ser su posición de absoluta confrontación? ¿Qué, me van a llevar presa? Presa ya yo he estado y la cárcel no rehabilita porque salí más independentista que nunca después de lo de Vieques. Así que para la Junta también para eso estoy preparado. Pero lo que hay que reconocer es la posibilidad, Rubén, de que esa realidad se transforme. Estas son las personas, los que aceptan la Junta, que en Sudáfrica le habrían dicho a Nelson Mandela, quédate con el apartheid Profesor porque Bernabe. esa es la ley de los blancos. Sí, Profesor Bernabe, ¿la lucha en la calle es una opción? la lucha en la calle es una opción, pero en la medida en que tengamos funcionarios electos que estén dispuestos a enfrentarse a la Junta, también podemos tener la fuerza que nos da estar en el gobierno y tener el mandato del pueblo. Yo me cojo una palabra en serio, Rubén, que parece que en Puerto Rico mucha gente la coge como palabra de domingo, es la palabra democracia. Un gobernador electo, si yo fuese gobernador de Puerto Rico, puedo tener la fuerza extraordinaria que dice, a mí me eligió el pueblo para auditar la deuda y anular la parte ilegítima. Me eligió el pueblo para revisar las políticas económicas. Me eligió el pueblo para no despedir empleados públicos, no imponer más medidas de austeridad. ¿Quién los eligió a ustedes, señores de la Junta? No los eligió nadie. Después de yo tener el convencimiento absoluto de haber dado el máximo, yo tengo lo que haya que hacer. Y se me ocurre, entre otras cosas, denunciar públicamente a nivel mundial y de Estados Unidos el atropello con Puerto Rico en esta eventualidad. Pero hay una cosa muy importante. Estos muchachos hablan de plan fiscal. La Junta no tiene ni siquiera la información. La información que dio el gobierno es errática. Por lo tanto, el gobernador de Puerto Rico va a tener que sentarse con esa Junta de Control Fiscal a trabajar el plan fiscal de la mano de la información que esté disponible. Están comprando tiempo en el tribunal con el State porque no les queda más remedio. La información no es correcta. Y en la panadería, como también en el gobierno, si usted no tiene información, no puede tomar decisiones. Alexandra Lugaro. Aquí no podemos permitir que la desinformación guíe nuestras decisiones. Aquí hay una ley que crea la Junta de Control Fiscal, una junta que sí claramente viene a cobrar, es indigna, es humillante, lacera la democracia, viola el derecho a la libre determinación, pero la Junta llegó y nos van a decir que la Junta va a despedir como hizo en Detroit, como hizo en Washington, como hizo en New York, pero estas delimitaciones que crea este proyecto de legislación establecen que el gobernador o gobernadora que ustedes escojan va a crear un plan fiscal, va a crear un presupuesto que tiene que cumplir con unas cláusulas de sana administración fiscal con las que debimos haber estado cumpliendo hace tiempo, el financiamiento de los programas de retiro, y déjenme decirles más, la Junta si quiere cobrar, despidiendo a la gente no lo va a lograr, porque lo que va a causar es una crisis humanitaria, va a catapultar una ola de migración masiva. Vamos a ponernos a trabajar, vamos a desarrollar la economía, vamos a reestructurar nuestras finanzas y vamos a tener la voluntad de hacer unos cambios. Ricardo, yo no soy Alejandro García Padilla. Yo soy David Bernier, el próximo gobernador de Puerto Rico. Y fui secretario de Estado y cumplí a cabalidad con las responsabilidades del cargo, que tú sabes que no incluye las decisiones fiscales y económicas. Mientes y sabes que mientes. A la Junta, con un plan específico, con un plan viable y con la legitimidad de haber sido electo democráticamente en actitud constructiva. Pero al identificar algún capricho, al identificar alguna actitud que vaya en contra de los mejores intereses del pueblo, el país va a tener en mí un defensor que utilizará todo lo que está a su alcance para defender al pueblo de Puerto Rico. Ricardo Rosselló. El récord te persigue, David. En diciembre del 2013 te delegaron a ti el desarrollo económico de Puerto Rico. Después te delegaron supervisar por orden ejecutiva las alianzas público-privadas. 0 se hicieron en ese tiempo. Te delegaron a ti el comité de diálogo también para encontrar una solución al sistema de retiro del cual hablas tanto, pero el que ayudaste a destruir. Y también te delegaron la responsabilidad de reestructurar el gobierno. David, ya gobernaste y ya fracasaste. La mejor manera de estar preparado de atender la Junta es estar preparado. Ya he establecido un plan fiscal por 4 años trabajándolo con el pueblo de Puerto Rico. Pero la pregunta era cómo la combatiría en caso de que la Junta ordene cosas con las que usted no esté de acuerdo. Yo siempre voy a estar batallando por la dignidad del pueblo de Puerto Rico, pero ya estoy listo y el plan es transparente y está listo para ejecutarse. Ahora tienen 30 segundos para comentario final sobre el tema de la crisis fiscal. Inicia María de Lourdes Santiago. Un gobernante débil, pusilánime, es tan peligroso como un gobernante malvado y corrupto.
Y estas personas que apoyan la Junta y que dicen que van a colaborar es para disimular su falta de agallas, porque aquí todo lo que venga de Estados Unidos para ellos es mandato divino, no en balde. No podemos progresar, no digo yo solamente en lo económico y fiscal, ni en educación ni en salud, porque es que no hay con qué. La única postura digna ante la Junta es la oposición. Rafael Bernabe. Yo realmente no entiendo la lógica que dice la Junta es humillante, la Junta es colonial, la Junta es antidemocrática, pero es una realidad y yo me someto. Es una realidad y yo la acepto. A mí me parece que si algo es humillante, que si algo es colonial y si algo es antidemocrático, tenemos que resistirlo. La política de la resignación no ha hecho progresar a ningún país. Nosotros rechazamos esa política de la resignación. Manolo Sidre. No hay empresario como el puertorriqueño. No hay empresario como el puertorriqueño. El puertorriqueño ha sabido trabajar por 100 años que todo lo que entra a Puerto Rico nos desplaza como empresarios. Y nosotros hemos logrado sobreponer eso y convertirnos en jugadores mundiales muchas empresas locales. La Junta de Control Fiscal, precisamente, María de Lourdes, yo estoy acostumbrado a trabajar bien cerca de mi enemigo, pero bien cerca de mi enemigo, porque prefiero estar cerca de mi enemigo y no lejos de él. Alexandra Lugaro. Cuando uno quiere cruzar el mar, uno no se enfrenta a la ola de frente, uno construye un barco y traza una estrategia, un plan, tiene un destino. En el caso de la Junta de Control Fiscal, de nada nos sirve una gobernante presa. En estos momentos Puerto Rico necesita el liderato de una persona con los conocimientos en economía, en finanzas, en leyes, que se pueda enfrentar a esta Junta, conociendo la ley que la regula, conociendo cuáles son las fichas de negociación de Puerto Rico, buscando un mollero para el fortalecimiento económico, para construir ese barco, para salir de la Junta. Ricardo Rosselló. 12 días. 12 días es lo que resta para dejar atrás la peor administración en el gobierno moderno de Puerto Rico. Y para trabajar desde el primer día, ese es mi compromiso contigo. El 9 de noviembre ya voy a estar trabajando con la Junta y para establecer la transición más transparente en la historia de Puerto Rico. Tengo un equipo que está listo y hábil para trabajar. Vamos a demostrar en esos primeros 50 días lo que es el cambio de una administración que no sabe lo que tiene que hacer a una que sí sabe lo que tiene que hacer, y de ahí en adelante cambios grandes para Puerto Rico. Ahora me toca el tema libre y la pregunta en este momento es para el profesor Rafael Bernabe. Tiene 45 segundos para contestar. Actualmente Puerto Rico mantiene en manos privadas la operación del aeropuerto, la operación de la PR-22, la operación del Coliseo de Puerto Rico, del Centro de Convenciones, y en el plan fiscal que le somete el gobierno a la Junta se plantea hacer lo mismo con la Autoridad de los Puertos, con el sistema de lanchas de Vieques y Culebra, etcétera, con la AMA, etcétera. Usted, de salir electo gobernador, ¿detendría esa política o la fomentaría? Nosotros hemos planteado que nos oponemos a la privatización de los servicios esenciales en Puerto Rico. Te cojo un ejemplo en particular y menciono los otros. Energía eléctrica. Mañana privatizamos energía eléctrica. Las empresas privadas que operan energía eléctrica tienen un objetivo: generar la mayor ganancia posible. Va a ser una guerra constante entre esas empresas privadas y la Comisión de Energía sobre cuáles van a ser las tarifas. Si no se le dan las tarifas que ellos quieren y las ganancias que quieren, van a amenazar con que se van de Puerto Rico. Algunas se irán de Puerto Rico, habrá que sustituirlas. Otras van a dejar de hacer el mantenimiento, van a haber apagones y le van a echar la culpa a la Comisión de Energía. Resultado: en 15 años vamos a tener un desastre eléctrico y vamos a decir fracasó el proyecto de privatización de energía eléctrica. El ejemplo más claro lo tenemos, Rubén, en la salud. Privatizamos nuestro sistema de salud y el desastre que tenemos es el resultado de esa privatización. Bien, amigos televidentes, vamos ahora con Gisette Cifredo. Gracias nuevamente, Rubén. Bueno, este último y decisivo debate continúa y lo próximo es una pregunta que nos enviaron a través de las redes sociales que tiene que ver con su bolsillo y con el mío, así que pendiente. Recuerde que su opinión es importante y que puede contarnos qué le ha parecido hasta ahora las respuestas que han dado sus candidatos a la gobernación en univisionpr.com. Lo próximo, seguimos con más de Destino 2016. Bien, amigos televidentes, están viendo el último y decisivo, determinante debate
de la Gobernación Destino 2016, hashtag Convénceme. Ahora vamos a discutir el tema de la salud, que es uno importantísimo. El turno le va a corresponder a Alexandra Lugaro, pero voy a establecer la pregunta. El Departamento de Salud ha establecido un reglamento que va a dar pie a la industria del cannabis medicinal. Esto para atender particularmente, o según se establece, a enfermos crónicos. Sin embargo, entre el viernes y hoy, aquí han asesinado por lo menos a 20 personas, la mayoría jóvenes, y según la policía, el 90-95% de esos asesinatos estaban vinculados al narcotráfico. ¿Qué hacemos? ¿Legalizamos la marihuana para todos los fines? Definitivamente, yo creo que no debe caber la más mínima duda de mi postura con relación a la legalización del cannabis y sus derivados. Esta postura atiende no solamente a las áreas económicas, donde Puerto Rico podría percibir ingresos que podrían ayudar a que toda esta deuda no descanse solamente sobre la espalda de la clase trabajadora. En el área médica podríamos tener un enfoque salubrista, no de criminalizar al individuo, como lo tienen tantos otros países que sí han podido lidiar con el problema de abuso de sustancias controladas. Esto eventualmente se va a tener que extender a la legalización de las otras drogas, Rubén, porque cuando hablamos en el caso de la guerra por el control de los puntos de droga, que sabemos que comprende sobre el 60% de los asesinatos en Puerto Rico, no solamente es una guerra que tiene que ver con el cannabis, es una guerra con otras drogas, y sabemos que Puerto Rico tiene que ir dando unos pasos en esa dirección, pero la investigación del cannabis y sus derivados va a ser fundamental. El desarrollo de un marco regulatorio que tenga una industria que sea altamente regulada y que propenda a la salud de los puertorriqueños para que personas con glaucoma, con epilepsia, con cáncer puedan beneficiarse, pero que a la misma vez le demos una batalla a los puntos de droga. Yo, aunque me opongo a la legalización de la marihuana, reconozco que hay que atender al adicto como un paciente, rehabilitarlo, ayudarlo, darle la mano, y que la cárcel no es la alternativa. De igual forma, el cannabis medicinal, el uso farmacológico del cannabis, es algo que tenemos que explorar tanto como terapia, y es una alternativa amplia industrial. Particularmente tenemos muchas oportunidades en lo que es investigación y desarrollo. También en esa línea, Rubén, nosotros tenemos que comenzar a transformar la manera en que rehabilitamos a nuestros confinados. Yo hablé de una propuesta que generó algo de controversia, pero que tenemos que atender para darle la oportunidad de rehabilitación real a nuestros confinados, de manera que no vuelvan a reincidir, dándole una plataforma que los inserte al mundo laboral cuando salen de la cárcel. Atender al adicto como un paciente, y de igual forma la rehabilitación adecuada de nuestros confinados son estrategias para bajar la criminalidad. Doctor Rosselló. Yo estoy en contra de la legalización, estoy en contra del uso recreacional, pero estoy a favor del uso medicinal. Aquí hay unas grandes oportunidades que tenemos que trabajar en Puerto Rico. Primero, obviamente, el elemento de salud. A esas personas que podemos atender, pues vamos a atenderlas. En segundo lugar, el potencial de desarrollo de una industria. Aquí tenemos edificios vacíos, industriales, que se pueden utilizar y que son un gran activo para explorar lo que sería esta industria. Y sobre todo, el área que más me apasiona a mí, que es la investigación y el desarrollo. ¿Sabían ustedes que esto es una gran oportunidad para poner a Puerto Rico pionero a nivel global, que podemos innovar como otras jurisdicciones no lo han estado haciendo? Yo por eso he propuesto en nuestra plataforma que vamos a establecer una ley para que sea más robusta, para que podamos establecer lo que es la diferencia entre la legalización y la recreacional, y podamos entonces fomentar la industria, pero sobre todo el desarrollo y la investigación, que va a producir muchos empleos y una aportación global para todos. María de Lourdes Santiago. Yo tengo una preocupación, Rubén, con el cannabis medicinal, y es que la idea no tiene que ser promover una industria. La idea debe ser hacerlo accesible a la gente que lo necesita, no colocarlo tan distante en precio y accesibilidad como otros medicamentos. ¿Qué otro medicamento necesita que una persona vaya al departamento de salud y que presente una identificación y todo este permiso? Pero si aquí la gente compra Percocet como si fueran M&M y los dejan. Pero el gran problema en Puerto Rico, en todo caso, no es la marihuana. Los muchachos que uno ve en las luces, no fue que se fumaron un Phillies, es que usan heroína adulterada, y tenemos que dirigir nuestros mayores esfuerzos a sustituir la heroína por buprenorfina, que se consigue en las farmacias, la entregan médicos que están certificados para ello, por proveer espacios seguros para la inyección con intercambios de jeringuillas para evitar el contagio de enfermedades, y dirigirnos a lo que ha funcionado en otros países, que es que el Estado provee heroína sintética para que los muchachos no tengan que estar robando para comprar deck de heroína 5, 6, 7 veces inyectándose al día. Responde Rafael Bernabe.
Hace 4 años, Rubén, en este mismo escenario, en un debate que tú moderaste sobre la limitación del derecho a la fianza, yo me opuse a la limitación de ese derecho y planteé que la manera de empezar a acabar con la violencia en Puerto Rico era precisamente para empezar legalizar la marihuana para todos los fines. El alcohol es legal, es más dañino que la marihuana. El tabaco que te da cáncer es legal y es más dañino que la marihuana. No tiene ningún sentido que la marihuana sea ilegal y que esté muriendo gente como producto del comercio de la marihuana. Y el resto de las sustancias tenemos que despenalizarlas para tener un acercamiento salubrista, para sacar a la gente del punto y empezar a curar la adicción y acabar con la violencia en las calles. Pero el cannabis medicinal, por supuesto que tenemos que impulsarlo y tenemos que hacer accesible. Por eso es que necesitamos un seguro de salud universal que cubra todas las medicinas que la gente necesita, que no tengamos que pagar estos seguros carísimos privados que tenemos en la actualidad. Y eso tiene que incluir también los elementos de cannabis medicinal para que sea accesible para todo el mundo, como el resto de las medicinas que necesitamos. Responde Manuel Sidre. Yo promuevo el tratamiento salubrista a la droga en todo su aspecto. En términos de la marihuana, favorezco la despenalización de la mano de un proyecto de rehabilitación que podamos identificar ese usuario y no dejarlo perder y que se convierta en un usuario de marihuana como nos convertimos mucho en usuarios de alcohol y usuarios de tabaco. Yo no estoy a favor de legalizar la marihuana en esta etapa porque falta la recreativa, porque falta sin duda alguna un proyecto educativo que nos verdaderamente asegure y garantice un ordenamiento como tiene que ser. Lo tercero, Puerto Rico produjo los primeros 20 productos farmacéuticos en todo el mundo. Y tengo que coincidir con María de Lourdes, pero tenemos que hacerlo esta vez nosotros, de manera tal que convirtamos esas industrias en industrias puertorriqueñas y podamos pasar ese alivio de costo a nuestros pacientes que necesitan el cannabis para tratamientos específicos y no simplemente como una industria que va a ser inaccesible al ser humano, que es lo más importante. Bien, amigos, corresponde ahora el turno de refutación sobre el tema de salud. Tienen 45 segundos para la respuesta. Comenzamos con Alexandra Lúgaro. Una persona que aspira a dirigir un país con el cuadro económico de Puerto Rico, que no contempla la legalización del cannabis y sus derivados, es simplemente una persona que o no tiene los conocimientos y no se ha educado sobre el tema, o simplemente se hace el que no conoce sobre el tema para seguir ganando adeptos de sectores fundamentalistas. En Puerto Rico, la legalización del cannabis y sus derivados es una de las primeras iniciativas que hay que trabajar en desarrollo económico, una iniciativa que nos va a permitir unos ingresos a corto plazo, una iniciativa que nos va a permitir enfocar esto desde el tema de la salud, una iniciativa que nos va a permitir volver a fortalecer la agricultura mediante un cultivo de alto rendimiento sobre la inversión, una iniciativa que nos va a permitir reincentivar toda la industria turística. Así que no podemos esperar que se nos vaya el tren como con tantas otras iniciativas. Bien, el turno le corresponde a David Bernier. Quiero hablar del modelo de salud. Como proveedor de la salud he vivido en carne propia los abusos del actual sistema y también he visto en el rostro de los pacientes cómo se manifiesta. Nosotros tenemos que movernos de manera urgente a regular el rol de las aseguradoras, a restringirlo y devolverle al Departamento de Salud, consolidado con ACES y AMSCA como estoy proponiendo, ser el ente rector de la salud en el país. Esto va a permitir que los médicos, que las enfermeras, que los proveedores de salud puedan practicar de manera adecuada y de igual forma que el paciente pueda tener la atención que merece. Un tarifario único que nos va a permitir mejorar la remuneración de nuestros profesionales y la libre selección de nuestros pacientes con la prevención como el elemento fundamental de cara al futuro. Refuta Ricardo Rosselló. He caminado por Puerto Rico y he visto tus preocupaciones ante el sistema de salud. Hay pocos médicos y se nos están yendo todos los años y por eso he propuesto una iniciativa para retener a nuestros médicos y para invitar a otros a que regresen a su casa. De la misma forma, el alto costo de la medicina ha sido un gran obstáculo para el sistema y para tu bolsillo. He establecido que vamos a pasar por administración lo que son leyes de transparencia de los medicamentos para poder asegurarnos que ese costo no se te pase a ti. Vamos a trabajar para darle más acceso a nuestros ciudadanos, que no tengan que estar limitados a una región o que tengan que estar esperando el referido. Vamos a hacer a Puerto Rico una región y que tenga mayor competencia para que entonces podamos dar un costo, un servicio que vaya directo a los proveedores y directo a los pacientes. Responde María de Lourdes Santiago. Los dos doctores de este grupo de candidatos
hablan como si no vivieran en Puerto Rico. Aquí todo el mundo conoce las profundas injusticias del sistema de salud, acentuadas por la reforma del doctor Rosselló. Aquí se le exige a los médicos, bajo la reforma, que decidan todos los días entre hacer buena medicina o hacer dinero a través del sistema de capitation. ¿Y cuál es la propuesta del doctor Bernier? Que el gobierno asuma todo el riesgo y toda la ganancia para las aseguradoras. Esos son paños tibios con un problema que lo que refleja es un sistema inmoral y económicamente aceptable. La salida tiene que ser un plan universal de salud en el que invirtamos sabiamente los 10.877 millones que al año se gastan en este país en salud, mientras se hace sufrir a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Profesor Rafael Bernabe. Sí, el candidato Sidre plantea que no quiere que haya adictos a la marihuana como hay al tabaco o al alcohol. Ese no es el punto. El punto es que a nadie se le ocurre combatir la adicción al cigarrillo ilegalizando el cigarrillo, para que muera gente en las calles en el tráfico de cigarrillo, o ilegalizar el alcohol para que muera gente como murió en un momento dado por el tráfico ilegal de alcohol. Esa política prohibicionista no funciona. En cuanto al problema de la salud, tuvimos un sistema de salud público en Puerto Rico. Se nos vendió la idea de que privatizando los hospitales íbamos a tener un mejor sistema de salud. Lo que tenemos es el desastre de haber convertido la salud en un negocio. Tenemos que empezar a reparar eso, con un seguro de salud universal, con el modelo de los centros 330 de salud comunitaria y diversificada de acuerdo a las necesidades de la gente. Manolo Sidre. Rafael, tú no entendiste lo que yo quise decir. Yo te quise decir a ti que si yo pude haber prevenido que a los 13 años me ofrecieron un cigarrillo Winston, si yo hubiese tenido la educación correcta, a lo mejor no lo hubiese probado a los 13 años. Y yo lo probé a los 13 años y me convertí en un fumador que duré por 40 años. A eso es a lo que me refiero. ¿Y fumó pasto también? No, nunca en la vida. No. Nunca en la vida, le cogí miedo siempre, nunca lo hice. Pero No está si bien hubiese, para preguntar. Pero si lo hubiese hecho, no me tiembla Por la eso, mano. para eso estamos aquí. La pregunta Mientras es si quisiera prohibir el cigarrillo. nosotros no invirtamos en la prevención, mientras los 50.000 diabéticos que en Puerto Rico existen sigan entrando 8.000 y 10.000 todos los años, mientras no eduquemos al país a comer saludablemente, mientras no eduquemos al país al ejercicio, no hay plan médico, no hay plan de salud que aguante este desorden. Vamos a un comentario final sobre este tema y empezamos con Alexandra Lugaro en el asunto de la salud. Cambiar la salud de los puertorriqueños va a requerir la transición a un sistema de salud universal, algo que se lleva hablando por muchísimo tiempo, pero que no se han tenido la voluntad política de llevar a cabo los cambios necesarios para ese sistema, ya que las aseguradoras de la salud han convertido la salud en un negocio donde le dicen al médico cuánto va a cobrar, qué medicinas va a recetar, qué procedimientos va a autorizar. La transformación a un sistema de salud universal requerirá 4 fases principales: el establecimiento de una política pública, el establecimiento de servicios en planes piloto y luego entonces trabajar en una tercera fase, el mejoramiento de la calidad de sus servicios y ajustes de mantenimiento. Bernier. No son paños tibios, María Lourdes. En lo que esa transición se da, los médicos, las enfermeras, nuestros pacientes sobre todo, están sufriendo y se tienen que tomar medidas urgentes y regular, el restringir el rol de la aseguradora tiene que ser inmediato y compulsorio. Garantizarle a los médicos, a los profesionales de la salud y sobre todo a los pacientes que no va a ser el ánimo de lucro de la aseguradora el que va a dirigir el sistema de salud en el país. Eso hay que hacerlo de manera inmediata. Doctor Rosselló. La tarjeta de salud es la obra de justicia social más grande de nuestra generación. Encuentro a ciudadanos en todo Puerto Rico que la sacan y que demuestran que tuvieron ese acceso y se recuerdan el pasado cuando no lo tenían. Nosotros queremos llevarlo a otro nivel. Un nivel donde todos los puertorriqueños puedan tener acceso en todas partes de Puerto Rico, donde el gasto administrativo se reduzca con mayor competencia, donde podamos retener a nuestros médicos y donde vamos a luchar para tener paridad en fondos federales para que tenga ese acceso de salud. Mi propuesta es hacerlo desde el primer día y junto a la transición con la estadidad. María de Lourdes Santiago. El sistema de salud en Puerto Rico es uno que opera como una religión perversa. Las aseguradoras son los dioses, los sumos sacerdotes, el PPD y el PNP, y la ofrenda que le entregan es la salud de los puertorriqueños. Es inmoral, es inaceptable que continúe un sistema que le pone precio a la vida de los hombres y mujeres que habitan en este país. La única respuesta es un plan universal de salud con acceso para todos y todas las puertorriqueñas. Profesor Bernabe. Que el cigarrillo llegue a los jóvenes en las escuelas es terrible. Lo que yo señalo es que la manera de resolver eso no es prohibiendo el cigarrillo, eso va a complicar más el problema. Necesitamos un seguro de salud universal.
Lo importante aquí es que el que lo vaya a traer tiene que prepararse, porque va a tener que enfrentar la oposición violenta, masiva de las grandes aseguradoras privadas que van a poner anuncios en los periódicos diciendo que esa persona quiere destruir la libre empresa y la libre selección. Y tiene que estar dispuesto a enfrentar esos grandes intereses. Eso es lo que está dispuesto a hacer el Partido del Pueblo Trabajador. Comentario final de Manuel Sidre. Una cubierta nacional de salud, un pagador único, la eliminación de ACES, reforzar las residencias, retener el personal en Puerto Rico, educar y prevenir, y un sistema de salud enfocado en el paciente, en el proveedor y no en los planes médicos. Bueno, ahora me corresponde la pregunta de tema libre y es para Alexandra Lúgaro. Le pregunto, ¿ya su compañía fue desvinculada de cualquier acto de corrupción por parte del gobierno federal que la estaba investigando? Bueno, al día siguiente del allanamiento, ellos me entregaron la propiedad que habían, la propiedad que se habían llevado, las carpetas, que eran todos documentos, informes públicos que tenía el Departamento de Educación, y la computadora que se habían llevado. Desde ese momento, hace 1 año y 7 meses, no he vuelto a saber de ellos, no han interrogado a ninguno de nuestros empleados, pero de la misma manera, tampoco han hablado públicamente para desvincular nuestra compañía. Yo estoy clara de que siempre he trabajado dentro del margen de la ley, Rubén, tengo evidencia de todos los servicios que he prestado, estoy orgullosa de lo que se ha hecho en las escuelas, he podido rendir mis informes al departamento con monitorías excelentes, sin señalamientos estatales o federales, y doy la bienvenida a esta y otras investigaciones, y de hecho tienen que venir más investigaciones para el Departamento de Educación, porque sabemos que son muchas las irregularidades en esta agencia. ¿Alguna vez usted ha cometido alguna ilegalidad? Jamás. Y si la hubiera cometido, ¿me lo hubiera dicho aquí? De la misma forma que le he dicho tantas otras cosas que nadie quiere escuchar. Usted sabe que yo me he distinguido por hablar sin miedo y he dicho cosas que nadie quiere escuchar y he dicho las cosas que puedo hacer, las cosas que no puedo hacer, y no le he vendido sueños a este país. Yo creo que va a ser fundamental que le hablemos con la verdad al país en estos momentos para que no lleguen sorpresas y no se sientan defraudados en este gobierno. Bien, amigos televidentes, vamos ahora con Gisette Cifredo. Muchas gracias, Rubén. Bueno, al regreso de la pausa es momento de llegar a Filadelfia, una ciudad en la que se han establecido muchos puertorriqueños desde allí. La colega Ilia García de Univisión 65 abordará el tema de gobierno. Ya volvemos. Bien, amigos, regresamos con Destino 2016. #Convénceme, y esta vez pasamos a nuestra afiliada en Filadelfia, Univisión 65, con la pregunta de Ilia García. Buenas noches, Ilia. Miles de puertorriqueños se han ido de la isla y se calcula que solo durante el año pasado se fueron 64,000 personas desalentadas por la situación económica, la falta de empleo y la corrupción gubernamental. ¿Cuál es su propuesta para que esos puertorriqueños regresen a la isla? Pero también, ¿cómo reconectaría con los que se quedan en los Estados Unidos? ¿Piensa expandir la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico, conocida como PRAFA? La verdad es que esta pregunta, y vamos a comenzar con David Bernier, es tremendamente importante porque uno se pregunta cuándo, si algún día o si ocurrirá, puertorriqueños que se fueron por la circunstancia que los aprieta y querrían estar aquí y no se querrían haber ido, regresarán porque encontrarán aquí la circunstancia que les permita volver a encontrar empleo y calidad de vida. Vamos con David Bernier. Mis 2 hermanas mayores, Rubén, residen en Panama City, en la Florida. Y mis 2 hermanos están aquí conmigo en Puerto Rico. Yo quisiera que ellas regresaran y que mis hermanos no se fueran. Por eso mi compromiso es que nada me va a distraer. Ninguna distracción política, ni ideológica, ni de ningún tipo, de lo que es fundamental e importante para nuestro pueblo, que es la estabilidad fiscal y el desarrollo económico del país, en la medida en que nos enfoquemos, en que trabajemos de la mano como puertorriqueños. Vamos a poder echar a Puerto Rico hacia adelante, vamos a impulsar nuestra economía, va a crecer la actividad, las oportunidades de empleo, y en la medida en que eso ocurra, nuestros puertorriqueños se quedan en la isla y aquellos que se fueron podrán comenzar a regresar. El enfoque tiene que ser un gobierno que nada lo distraiga y que se enfoque en la estabilidad fiscal y el desarrollo económico del país. Responde Ricardo Rosselló. Nos tenemos que preguntar hacia dónde se han ido todos estos puertorriqueños. La gran mayoría de ellos a los estados de la nación americana, buscando una mejor calidad de vida y buscando oportunidades de empleo. Y es por eso que siempre voy a estar hablando sobre la transición hacia la estadidad.
Pero desde el primer día vamos a poder cambiar algunos elementos para que la gente se quiera quedar aquí, que puedan establecer un Puerto Rico que vean que es de progreso. Esa transición es esencial para esto, demostrar que tenemos credibilidad, que podemos renegociar los términos de la deuda. Vamos a trabajar con el gobierno federal para buscar oportunidades como la propuesta del gobierno federal de que las empresas de aquí puedan dar servicios al gobierno federal y crear muchas oportunidades. Vamos a enfocarnos en retener al puertorriqueño que tenemos aquí y entonces crear las condiciones para que aquellos que se hayan ido puedan regresar. En nuestro plan de desarrollo económico tenemos múltiples iniciativas, un código de incentivos para Puerto Rico, externalizar la promoción de Puerto Rico para desarrollar el turismo y crear miles de empleos. Todas estas iniciativas nos van a permitir mejorar la calidad de vida y traer a los puertorriqueños de nuevo. Santiago. El dolor que sufren las familias separadas por el exilio es el tributo más cruel que le ha exigido al pueblo puertorriqueño el sistema de inferioridad política que es el Estado Libre Asociado. Esas personas se fueron porque quieren trabajar, porque quieren proveer para sus familias y no van a regresar hasta que la situación económica en Puerto Rico lo permita. Para eso se necesita tener las herramientas que nos niega la colonia para echar hacia adelante, y la evidencia la tenemos ahí. Tener un sistema contributivo justo, tener un modelo económico que funcione, que provea para que la gente pueda trabajar en aquello para lo cual tiene vocación y talento. Y requiere sobre todo un cambio fundamental. Amarrarnos a las políticas que han fracasado es condenar al aumento del exilio, es condenar a que no regresen los que quieren vivir en su patria. Responde Rafael Bernabe. De Puerto Rico no solo se va la gente, se van las ganancias. 35.000 millones de dólares al año que se van de Puerto Rico. Y la gente se va porque se van las ganancias. Las ganancias se van y no generan empleo en Puerto Rico. Generan empleo, en todo caso, en otro lugar. Y como no se genera en Puerto Rico, la gente se tiene que ir. Se va la gente y se van las ganancias. La única manera que vamos a recuperar a nuestra gente es que empecemos a recuperar la riqueza que producimos para reinvertirla en Puerto Rico. Necesitamos un proyecto económico, un proyecto agroecológico, un nuevo proyecto turístico, ecológico, cultural, nuevas empresas de alta tecnología. Se puede hacer un largo listado de iniciativas que podemos hacer. Si no empezamos a recuperar esas ganancias que ahora se van, no vamos a tener ni recaudos del gobierno, ni crecimiento económico, y nuestra gente seguirá yéndose de Puerto Rico. Y claro que desde allá tienen que seguir participando en nuestra vida. Entre otras cosas, nosotros planteamos que en esa Asamblea Constitucional de Estatus y en esos procesos para decidir el estatus tiene que tener participación la diáspora. Manuel Sidre. Vamos a crear ciudades amigables para que nuestros adultos mayores no se nos vayan. Vamos a desarrollar la agroindustria de la mano de la importación y de la exportación. Vamos a optimizar el turismo entre Vieques, Culebra, Roosevelt Road, y vamos a elevar ese porciento de un 6 a un 12%. Vamos a convertir a Plaza en el verdadero socio de nuestro principal socio, que son los Estados Unidos. Si nosotros nos hubiésemos insertado de la forma correcta en Prafa, nos hubiésemos montado en el avión de Obama y hubiésemos ido a Cuba la primera vez, y hoy tendríamos unas oficinas y seríamos el contacto directo precisamente entre Cuba y Puerto Rico, y iríamos en camino a convertir a Puerto Rico en el Hong Kong del Caribe. El desarrollo económico de Puerto Rico va a retener, y el desarrollo económico de Puerto Rico va a atraer a esa diáspora. Mientras tanto, ese puertorriqueño que se nos fue, es importante que se inserte en la política norteamericana, que vote, es nuestro mejor defensor, y en este momento de crisis Puerto Rico necesita esto más que nunca. Responde Alexandra Lugaro. La mayoría de los puertorriqueños que se han ido del país se han ido buscando servicios de salud, mejores servicios de educación especial para sus hijos o buscando mejores oportunidades económicas. Frenar ese éxodo de puertorriqueños va a conllevar una transición a un sistema de salud universal, va a conllevar mejorar los servicios de educación especial de nuestras escuelas y va a conllevar el desarrollo económico, pero atraerlos comienza por dejar de pensar que Puerto Rico es un 100 por 35, por dejar de pensar que solamente somos 3.5 millones de puertorriqueños. Tenemos que empezar a ver que Puerto Rico ahora tiene lazos en el resto del mundo, que Puerto Rico ahora tiene 5 millones de puertorriqueños que nos representan en otros lugares, que nos pueden permitir establecer alianzas para aumentar y diversificar las exportaciones. Más allá de eso, ¿cómo atraemos los puertorriqueños nuevamente al país? Con la creación de empleos como en la modernización de la manufactura. ¿Cómo modernizamos la manufactura? Atrayendo y fomentando la manufactura en Puerto Rico y centros de excelencia que vayan desde la investigación hasta cómo desarrollamos procesos de manufactura costo eficientes, procesos que realmente puedan insertarse en la economía del conocimiento, que Puerto Rico...
Nos corresponde el tema de refutación y voy a comenzar con David Bernier, pero me gustaría lo siguiente. ¿Cuál es su parecer o cuál es su lealtad, si alguna, hacia la ciudadanía americana? O sea, ¿usted realmente siente una lealtad hacia la ciudadanía americana y una cuestión de sentimientos hacia Estados Unidos, o para usted es algo conveniente y práctico y oportuno? ¿El caso mío? En el caso suyo. Totalmente, y la defiendo. La ciudadanía por nacimiento forma parte del proyecto que aprobamos por unanimidad en el Partido Popular. Regresando a lo que tenemos que hacer para que Puerto Rico siga siendo una alternativa y mejoremos nuestra calidad de vida, el fortalecer y respaldar al empresario local tiene que ser fundamental. No podemos cometer los errores del pasado, en que nos basamos solamente en un incentivo o en la emisión indiscriminada de deuda, y esto no se ató al empresario local. Eso tiene que ser fundamental, la producción local y la sustitución de importaciones, para que podamos crecer de manera endógena y podamos tener un crecimiento económico sostenible. El turno le corresponde a Ricardo Rosselló. Soy puertorriqueño, soy ciudadano americano y estoy muy orgulloso de los dos. Lo que aspiro es que podamos tener todos los derechos que la ciudadanía le da a todos aquellos que se han ido hacia los estados de la nación, pero que no pueden recibir acá. Por eso es que quiero que Puerto Rico se convierta en un estado y por eso es que la gran mayoría de los puertorriqueños quieren eso. Soy el único aquí, hoy, que apoya ese proceso hacia la estadidad. Es lo que le va a brindar a tus hijas, a tus nietos, esa calidad de vida que se merecen. Es lo que nos va a brindar los recursos, pero más allá que eso, la estabilidad, lo que nos va a permitir insertarnos en lo que son los mercados más líquidos del mundo y sobre todo los derechos civiles de participar en condiciones iguales. Es la manera digna de echar hacia adelante y por eso voy a trabajar por María de Lourdes Santiago. Sobre la ciudadanía, ¿cómo alguien puede estar orgulloso de algo que se impuso contra la voluntad expresa de los puertorriqueños? La ciudadanía de los Estados Pero la Unidos mayor es parte el de la gente en carimbo Puerto Rico que la marca atesora. la esclavitud del colonialismo. Pero la mayor parte de la gente en Puerto Rico la atesora, ¿no? Y sobre Prafa, tanto el director de Prafa como el comisionado residente, esos son mendigos con corbata que van a ver qué migaja cae de la mesa de los estadounidenses. Deberían desaparecer los dos. A lo que tenemos que ir a Washington los puertorriqueños con los delegados que escojamos en la Asamblea de Estatus es a exigir un proceso de descolonización, porque no somos colonia ni de los populares ni de los PNP, somos colonia de los Estados Unidos y tienen que asumir su responsabilidad histórica. De eso se trata la Asamblea de Estatus. El turno le corresponde al profesor Bernabe. Cada año académico, al final, hay un momento muy triste, que es cuando vienen estudiantes míos a decirme, profesor, vengo a despedirme. Me gustó mucho su clase, me gustó mucho los trabajos que hicimos aquí en la UP, me vengo a despedir porque me voy para la Florida, me voy para Texas, me voy para Boston, me voy a trabajar a otro lugar. En Puerto Rico vienen a reclutar a nuestros profesionales. Hay ferias de empleo para llevarse policías, para llevarse enfermeras, para llevarse bomberos, y se los llevan porque allá les ofrecen el doble o el triple del salario. Mientras no hagamos justicia salarial a nuestros trabajadores y trabajadoras, también se van a ir de Puerto Rico. Yo oigo todas las propuestas que se hacen, Rubén, todas son buenas, yo creo que casi todas son buenas. El problema es cómo se financia todo eso. Mientras tú toleres que de Puerto Rico se vaya la mayor parte de la riqueza que aquí se genera, no vamos a poder financiar nada de eso. La ciudadanía americana es ampliamente preferida por los puertorriqueños y yo la defenderé por encima de cualquier otra consideración. Pero yo voy más a la pregunta de Ilia. Yo aspiro a un país rico, a un país capital del conocimiento, a un país apoderado, a un país responsable, a un país saludable, a un país educado, a un país seguro, a un país que respete a sus envejecientes y cuide a sus niños, a un país que viva orgulloso de su diversidad cultural, a un país de oportunidades que pueda aspirar a entrar en un proceso descolonizador de una forma digna como tiene que ser y a exigirle al organismo que sea que se resuelva el problema colonial de Puerto Rico. Alexandra Lugaro. No olvidemos que la ciudadanía americana llegó cuando Woodrow Wilson, anticipando que los Estados Unidos iban a entrar en guerra, nos dio la ciudadanía como estrategia para poder tener todos estos soldados para que fueran a la guerra y es algo que tengo de nacimiento, que me ha permitido unas oportunidades, que me ha permitido unos derechos como personas de diversas ciudadanías alrededor del mundo. Para mí, sí, como dice por ahí, no voy a escupir
mi ciudadanía, pero tampoco le voy a rendir pleitesía. Tantos países tienen ciudadanías que les corresponden dependiendo del lugar donde abrieron los ojos por primera vez. Para mí lo más importante no es esa ciudadanía, no es ese pasaporte, y la voy a defender para los puertorriqueños ciertamente, pero para mí lo más importante en estos momentos es que yo le puedo dar a mi país, es que me caracteriza y es que yo puedo aportar no solamente a mi país, sino a su gente. Es turno de tema libre y la pregunta es para María de Lourdes Santiago. Esa república a la que usted aspira y persigue, ¿contempla, por ejemplo, ciudadanía americana, los cupones o el PAN, el Plan 8, el Plan WIC, el Tribunal Federal, los fondos federales en salud, o descarta todo eso? Esa república contempla un periodo de transición que comenzó a discutirse durante el proceso del proyecto Johnston del 89 al 91, que incluía la transferencia en bloque de las asignaciones federales, que de hecho en Puerto Rico en conjunto no llegan al 7% del Producto Interno Bruto, las que reciben los individuos, las que recibe el gobierno. El tránsito libre para permitir la comunicación constante con más de la mitad de nuestra nacionalidad que está en los Estados Unidos, la posibilidad de un tratado de amistad y cooperación con los Estados Unidos, porque yo no soy antiestadounidense, yo soy anticolonialista, pero sobre todo la posibilidad de que Puerto Rico cuente con las herramientas que no solo son ahora una exigencia moral, son las indispensables para el desarrollo material. Bueno, ahora cada candidato tiene un turno de 45 segundos para un mensaje final en este último y determinante debate. Comenzamos con los turnos originales asignados en el sorteo. Inicia Ricardo Rosselló, pero antes yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, porque yo tengo mi parecer sobre esto, pero hay gente que no piensa como yo. Una segunda ronda de arrestos en el caso de Anaudi Hernández, ¿sería preferible que ocurriera antes o después de las elecciones? Y cuando digo esto lo digo porque el beneficio de la información para la gente de cara a la elección general sería ideal, pero pues me gustaría que ustedes opinaran sobre esto. Vamos a empezar con Ricardo Rosselló. Esa segunda ronda tiene que establecerse cuando estén los elementos para poder establecerse. El pueblo de Puerto Rico tiene que ver, ¿verdad?, que se va a combatir esa corrupción. Así que sea antes o sea después, ya el pueblo ha visto lo que ha pasado en la primera ronda de esos arrestos de Anaudi. Así que ciertamente cuando estén listos que lo hagan, pero se tiene que hacer. Cuando es un asunto de corrupción, se tiene que atender, esto sea antes, sea después de la elección, pero se tiene que atender con premura. ¿Algún comentario final? Sí. En primer lugar, quiero agradecerle a todo el pueblo de Puerto Rico porque me ha permitido estar en 9 debates ya y poder presentarle todas las ideas. Pero en particular, quiero agradecerle al amor de mi vida, a mi esposa, que ha estado en todos esos debates. Que yo sé que estos días han sido difíciles, han sido pesados, han habido ataques, pero vamos a lograr grandes cosas en 12 días. En 12 días comenzamos a trabajar por un nuevo Puerto Rico. En 12 días comenzamos la transición más transparente y más clara para nuestra gente. Después de eso vamos a ir a pedir la estadidad con Jennifer González. Posterior a ello, con nuestra legislatura vamos a ejecutar todos esos planes que hemos establecido y toda esa legislación. Este va a ser un voto para la transición hacia la estadidad y por eso es que te pido a ti, amigo y amiga, que me dé el equipo completo, un voto íntegro bajo todas las papeletas por la palma. María de Lourdes Santiago. La pregunta primero. Como usted guste. Pero que no me pongan a correr el tiempo, porque no fue así con el doctor Estamos en el Rosselló. tiempo aquí. Me van a avisar, no se preocupe. Usted sabe que yo soy muy justo. Sobre tu pregunta, que las acusaciones se radiquen cuando sea más práctico para procesar los casos de manera justa. Pero yo no creo que, si el issue es el efecto que tengan sobre las elecciones, yo creo que ya todo el mundo tiene claro que el Partido Popular puede ser tan corrupto como el Partido Nuevo Progresista. Sería lo que en derecho se llama evidencia acumulativa. Ahora su mensaje de despedida. Gracias. Puerto Rico ha perdido tanto y tanto bajo el dominio de los Estados Unidos, de populares, de PNP. Perdemos a la gente que se va del país, los millones de dólares que se llevan las empresas extranjeras en ganancia. Ahora hemos perdido el poquito de democracia que nos dejaba la Junta de Control Fiscal, que nos va a quitar la Junta de Control Fiscal.
Pero yo estoy convencida de que no hemos perdido la esperanza y la capacidad del desafío, y eso es lo que representa mi candidatura. En los 20 años que he estado en política, yo he estado donde tengo que estar, y ahí está mi registro. Y yo lo que les pido a ustedes es que lo contrasten con el de los otros candidatos, donde han estado ellos en los momentos difíciles, a quién han defendido, a quién han representado. Desde la gobernación, yo independentista puertorriqueño trabajando justo. Profesor Rafael Bernabe. Primero, la pregunta. Yo la contesto muy rápidamente. Yo creo que las investigaciones de nadie o a la lógica de un proceso electoral. El trabajo de hacer una investigación, encontrar causa probable, llevarla al tribunal, es un trabajo que debe proceder sin tomar en cuenta. Voy a la despedida. Este año, me parece que en Puerto Rico podemos emitir 3 tipos de votos. Está el voto rojo y azul, ese es el voto de siempre, el voto que nos mantiene donde estamos. Está el voto por los candidatos independientes, es un voto de protesta contra esos partidos, pero es una protesta que se desvanece el día después de las elecciones. Y está el voto por el PPT, que es un voto que construye, que nos permite seguir impulsando los movimientos por la justicia social y la descolonización que necesitamos. El 8 de noviembre no te quedes en tu casa, no votes por los partidos de siempre, no te limites a la protesta, danos ese voto para seguir construyendo esa lucha por un Puerto Rico más democrático, solidario y sustentable. Por eso te pido ese voto por el PPT y Bernabe gobernador. Manolo Sidre. Fíjate, yo pienso que las investigaciones no tienen que estar para nada relacionadas con los eventos electorales. A mí me avergüenza que el Departamento de Justicia de Puerto Rico encauce a los contrarios al partido de poder y a los otros no los atienda. Yo estoy seguro que este proceso de Anaudi lleva muchísimos años en los oídos de mucha gente. Sin embargo, le faltó voluntad a la hora de tomar decisiones. Así que arrestar y combatir la corrupción tiene que venir como algo parte del sistema y no respondiendo o atendiendo un evento electoral cada 4 años. El partidismo se está tambaleando. Hoy más que nunca, para acabar de derrumbar esa pared, hace falta un líder. Un líder, no un candidato político. Un líder con experiencia. Un líder con administración, un líder con un legado, un líder con una historia debajo de su brazo, un líder que conozca resultados y que conozca de venir de abajo. Cuando estés en la caseta electoral, hazle caso a tu conciencia, vota y no votes por los mismos, cambia Puerto Rico. Cuando tengas la pluma en tus manos, piensa que es un marrón y con tu voto, dale un marronazo al partidismo y vota por Manuel Sidre. Alexandra Lugaro. Con relación a la pregunta. Simplemente yo creo que todo caso debe someterse cuando las autoridades tengan evidencia que sustente los casos para ser probado más allá de lo razonable. Sí aspiro a que en Puerto Rico estos casos no los tenga que llevar el gobierno federal, que podamos tener un secretario o secretaria de justicia que no tenga ataduras a los partidos políticos y que pueda llegar a destapar esta olla de grillos. Y qué mejor persona para nombrar un secretario o secretaria como esa que una candidata independiente. Cierre. Cierre, por favor. ¿Cómo queremos ser recordados? Como los cobardes que por miedo a perder nunca ganaron y acabaron siempre conformándose con el menos malo. O como los valientes que no se dejaron amedrentar, como los que salieron a ejercer su voluntad y con ello lo cambiaron todo. Salgamos, que esta vez no ganen las falsas promesas, la incompetencia y la corrupción, que esta vez no ganen los populares o los PNPs. Este 8 de noviembre, dame tu voto sin miedo para que por primera vez ganemos todos. Bien, amigos, le corresponde el turno a David Bernier. Sobre la primera pregunta, deberían radicar cuando estén listos. Los temas de corrupción no se pueden Bueno, calendarizar. finalmente en algo han coincidido todos. Todo. No se puede calendarizar, hay que proceder con fuerza y determinación. Tengo el tiempo, ¿no? Para el turno final. Sí. Mi último turno, y no he podido complacer a muchos que debate tras debate me decían, Bernier, sonríete un poco más. Se me hace difícil una sonrisa ensayada, que a mi juicio es una burla al pueblo de Puerto Rico. Para mí esto es un asunto
muy serio. La misma insatisfacción que a ti te mueve es la que me impulsó a radicar mi candidatura para transformar las instituciones políticas. Necesitamos crear una mayoría nueva de gente de todas las ideologías que permita un gobierno libre de inversionismo político, de corrupción, un gobierno que mira al futuro para tener oportunidades. Vamos a trabajar juntos. Dame tu voto y vamos a convertir el cansancio en fuerza esperanzadora. Bien, amigos, ya los escucharon. Esa fue la despedida de cada uno de ellos. Gisette, espero que algunos te hayan convencido y te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gisette. Gracias a ti, Rubén, y a todas las personas que nos acompañaron, también por hacernos trending topic en todas las redes sociales. Recuerde que están a tiempo de votar a través de univisionpr.com. Déjenos saber cuál de los candidatos y candidatas a la gobernación de Puerto Rico los convenció en este debate. A continuación, en un programa especial en el debate encima, usted conocerá los resultados, así que manténgase en sintonía. Continuamos contigo, Rubén. Bien, amigos, a todos los candidatos los invitamos a que pasen al frente y se unan en un saludo cordial a todos los televidentes en Puerto Rico y a los que están acá en el estudio de Univisión. De parte mía, mis respetos a todos los candidatos.